aquello de cómo realizamos nuestros proyectos a largo plazo. Algo que no tenemos muy internalizado los argentinos tiene que ver fundamentalmente con cómo hacemos para, de alguna manera, proyectarnos en el futuro, pero hacerlo de una manera saludable, no tampoco dejando de ahorrar, pero ahorrar de una forma consciente, de una forma administrada, de una forma que nos puede de alguna manera hacernos encontrar, yo creo que sobre todo el foco de cómo podemos ir progresando en la vida. Hay cosas que tienen que realizarse de una forma ordenada para que puedan lograrse, porque si no muchas veces nos quedamos en el camino, muchas veces estamos progresando y a veces retrocedemos, pero yo creo que eso tiene que ver también con un aprendizaje, y para eso fundamentalmente hoy lo tenemos con nosotros a nuestro invitado especial de la fecha, que nos está visitando también desde lejos. Lo tenemos a Matías Daguero, él es presidente de Closing Bell Advisors. Así que bienvenido, Matías, a Abriendo Mercados. Hola Adrián, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar presente en este espacio y sobre todo por lo que estás haciendo desde allí también, contribuyendo siempre con lo que tiene que ver con la ampliación de las finanzas hacia toda la Argentina. Totalmente, nosotros tratamos desde Closing Bell Advisors en hacer llegar a más gente las opciones de inversión que ofrece el mercado, y también tenemos un rol muy activo en todo lo que es la educación financiera, con newsletter, con libros, buscando esto que no aprendemos en la escuela, pero que después aprendemos a ponchazos en la vida, así que es cómo administrar nuestro dinero. Exacto, que es muy necesario y como vos decís, muchas veces a los ponchazos, muchas veces empujados también por el contexto macroeconómico local, tenemos que aprenderlo sí o sí. ¿Cómo estás viendo el desarrollo del Merval, de la bolsa local en la Argentina? Hemos estado pasando estas 7 ruedas que nos ha tenido en un hilo, sobre todo sobre qué iba a pasar. Hoy estamos recuperándonos. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, la bolsa argentina, saliendo un poco del foco del cortísimo plazo, cuando uno ve ya lo que viene siendo la foto de este año, bueno, incluso el año anterior, viene siendo una de las bolsas que más sube en el mundo. Sí. Más que nada, los mercados se mueven por las expectativas de futuro, y parece que el mercado tiene buenas expectativas para el futuro de Argentina. Por el bien de todos, esperemos que esas expectativas se concreten, porque vienen siendo años muy duros para la economía y para quienes vivimos en este país. Entonces, en eso los inversores siempre suelen anticiparse, como se dice, y vemos que la bolsa argentina, en lo que va del año, también que corrige un poco en los últimos días, pero acumula una suba cercana en dólares al 30%, media en pesos arriba de 170%, por lo cual está superando ampliamente a la inflación y a muchos otros tipos de inversiones. Ese panorama un poco favorable del cual hablas, ¿lo estás viendo para los próximos meses o lo estás viendo recién para el próximo año, donde haya la asunción también de un nuevo presidente? Bueno, a ver, por lo general los mercados se mueven en función a lo que se espera que va a pasar de 6 meses en adelante, las expectativas. Está bien que Argentina, a largo plazo, digamos que hablar hoy después de octubre es como un larguísimo plazo, y eso también hace que uno tome malas decisiones en su vida. Vos no podés pensar en tu vida normal, en el día a día, vos no podés pensar no sé, en un ámbito profesional, decir qué voy a hacer pensando en 2 meses. Y eso también lo tenemos que saber trasladar a las inversiones. Si bien uno ve, los mercados tienen cotizaciones todos los días, suben, bajan, uno lo puede ir siguiendo, no está bueno mirarlo de esa manera. Y en cuanto a las expectativas que ve el mercado, básicamente lo que yo veo es que bueno, la situación en la que estamos es muy grave. O sea, cuando uno ve el panorama económico, los niveles de inflación, la situación de reservas del Banco Central, los niveles de actividad económica, el nivel de pobreza, entonces claramente hay que torcer el rumbo, no seguir en el camino que estamos no va a pasar, pero esto independientemente de cuál sea el candidato que vaya a ganar en las elecciones. En otras partes del mundo los mercados se mueven más en línea a la economía. En Argentina los mercados se mueven muy en línea a lo que pasa con el ambiente y el clima político, porque bueno, viene uno, hace unas cosas, viene el otro, rompe todo lo que estaba antes y se empieza de nuevo. En ese sentido, creo que lo que están leyendo en los mercados es más allá de si lo hacemos más rápido, más lento, con buenos modales, con malos modales, diciendo que lo hacemos está totalmente
marcado que el camino que tiene que tomar la Argentina a partir de 2024 va en cierta línea y los candidatos con sus matices están mostrando ese sendero. Y eso es un poco lo que se va viendo en las acciones hoy de Argentina. Sí, a veces esos matices también, mientras se van conociendo, también, bueno, generan estas fluctuaciones, de alguna manera, lo que estamos viendo también en estos días. Matías, ¿cómo podemos de alguna manera lograr la independencia financiera? ¿Cuál es el concepto de independencia financiera y cómo podemos ir avanzando para poder adquirirla? Bueno, a ver, el concepto de independencia financiera es algo que está mucho en los libros de finanzas, que se suele mencionar como un aspiracional, y a veces la gente lo asocia a ser millonario o a tener un gran capital. En sí, el concepto de independencia financiera va más alineado a ese momento en que no te preocupas por el dinero para vivir tu día a día. Y eso no necesariamente implica ser millonario. Hay gente que necesita más y hay gente que necesita menos de capital para poder hacerlo. Pero es no estar pensando, uy, tendré saldo en la cuenta bancaria para hacer esto, Bueno, entonces, para ir hacia ese camino, nosotros lo que planteamos es, bueno, hay como 4 pasos. El primero es ganar dinero. O sea, uno puede escuchar a veces en esos esquemas piramidales o en propagandas que te dicen te vas a volver millonario de la noche a la mañana, o un sistema de trading exitoso que te va a permitir vivir sin trabajar y todas esas cosas que la verdad que no terminan teniendo buen resultado. Entonces lo primero que uno tiene que saber es si yo tengo que tener una actividad, mi trabajo, mi empresa, a lo que yo me dedico, que genere un ingreso. Ese es el primer paso, digamos. Exactamente, tener un flujo. Un segundo paso es, de eso que gané, una parte lo tengo que ahorrar. No puedo estar viviendo el día a día, si bien la situación en algunos casos puede ser compleja, siempre una parte, un 5, un 10, un 15%, algo uno tiene que buscar. Exactamente. Muchas veces la gente nos pregunta, bueno, ¿cuánto es un porcentaje lógico que yo debería ahorrar de mi ingreso? Y bueno, en esto, a ver, si bien todo el mundo busca las fórmulas mágicas, no hay un número que uno diga esto es el ideal para todos. Sí, hay que vincularlo al estado en el que uno se encuentra. Por ahí, por ejemplo, una persona que no sé, tiene 50 años, padre de familia, tiene ya su casa, ahorrar 30% de su ingreso es un montón, es todo un desafío. Un chico joven, 25, 27 años, quizás hasta hizo un posgrado, lo ascendieron en su trabajo, vive con los padres, y 30% es poco. O sea, tenés que ver de ahorrar lo más posible y el impacto en tu futuro. Claro, hay también, viste, propensiones que tienen que ver, bueno, cuando estás un poquito más adelantado en la edad, quizás querés también disfrutar. Entonces, bueno, a partir de eso también el ahorro disminuye un poco. Exactamente, uno tiene que buscar ese justo equilibrio. Uno siempre en esto lo que dice es, no está mal gastar el dinero, de hecho para eso uno trabaja, lo que hay que encontrar es un equilibrio. Como todo en la vida, ¿viste? Cuando uno se pasa de la raya, no es bueno. El tercer paso es invertir dinero. Entonces, yo ahorro el dinero, pero ¿qué pasa? Simplemente guardar, no vamos a decir pesos, porque tu audiencia tiene muy en claro que guardar pesos abajo del colchón no tiene ningún sentido. Exacto. Pero guardar dólares abajo del colchón tampoco. Entonces, cuando uno habla de invertir es decir, bueno, ¿cómo hago esa famosa palabra de que el dinero trabaje para mí? Entonces, pasa esa primera etapa en donde ahorré dinero, en donde me hice quizás un colchón de lo que nosotros llamamos un fondo de emergencia, ese dinero de corto plazo que tengo que tener, para que si se me rompe la heladera o el auto no tenga que vender la acción de Apple, como vos mencionabas recién, que había tenido una corrección en los últimos días, para tener que pagar ese arreglo. Entonces, tengo que tener primero ese colchón de emergencia, eso que nosotros decimos como un ahorro, y después puedo pasar a invertir. A la hora de invertir, lo importante es armar y tener una estrategia y un plan de inversión. No hay inversiones que sean buenas ni malas para todo el mundo. Bueno, a ver, malas sí, o sea, esquemas en donde te dicen 10% mensual en dólares asegurado, salí corriendo, pero cuando uno ve esos esquemas, ahí lo más importante primero es conocerse uno mismo, ver ese perfil de inversión que yo tengo y cómo puedo construir una cartera en base a eso. Imagínate que tenemos, bueno, como ideal, como objetivo, tener un largo plazo, por ejemplo, adquirir, no sé, una casa. ¿Cuáles podrían ser las inversiones que sean, digamos, acordes para poder lograr eso en un objetivo de un plazo temporal más o menos de 10 años, calculo, 15?
Totalmente, sí, eso por ejemplo cuando nosotros armamos dentro de Closing Bell lo que tenemos es un servicio de cartera administrada que los clientes les ofrecimos en función a tu objetivo que armar. El objetivo de la casa es el aspiracional de muchísima gente y está muy bueno el horizonte que vos dijiste. Nos pasa a veces con gente que dice, completa el formulario y dice tengo menos de 2 millones de pesos y menos de 6 meses de horizonte de inversión y quiero comprarme la casa. No, arranquemos viendo, hay un problema. Entonces, ahora a la hora de ver una casa... Pero en 10 años, por ejemplo, ¿sería algo realizable? Exactamente, ahí lo que uno hace, arma una estrategia de inversión. Muchas veces nosotros en esto llevamos primero un Excel que decís, bueno, a ver, ¿cuánto puedes ahorrar por mes? ¿Qué capital inicial tenés? ¿A qué capital final querés llegar? Y analizamos qué tasa de rendimiento te da que necesitarías con ese plan de inversión, porque está bueno verlo antes. Si vos arrancás y te da una tasa de, no sé, 18% anual en dólares, y la verdad que mejor retoquemos los supuestos de cuánto podés ahorrar o el horizonte de tiempo para no caer en una mala inversión. Y en cuanto a los instrumentos en sí, a la hora de armar esa cartera, el primer análisis que tiene que hacer es decir, bueno, el objetivo al que quiero llegar es una casa, es dolarizado. Entonces, lo primero que tengo que buscar es inversiones que su evolución esté vinculada al precio del dólar. En Argentina los inmuebles se mueven en línea con el dólar. Después pueden subir o bajar de precio en dólares. De hecho, por ejemplo, los últimos años, después de hacer pico en 2018, acumulan una baja cercana al 45% en dólares sus precios. Bueno, incluso derribando mitos de que los inmuebles no bajan de precio. Entonces, a la hora de ver eso, bueno, va a influir mi perfil. Por ejemplo, una persona más conservadora va a predominar herramientas como las obligaciones negociables o incluso empresas del exterior, de acciones de empresas pagadoras de dividendo, que por ahí la fluctuación puede ser menor, empresas como por ejemplo Coca-Cola, Procter & Gamble. Si nuestro perfil de inversión es más conservador, si nuestro perfil de inversión es un poquito más agresivo, quizás baje un poco la participación de lo que es las obligaciones negociables en dólares. En este momento, de circunstancia histórica, no te menciono bonos en dólares argentinos, pero en otro momento de la historia también puede ser una herramienta que puede formar parte de tu cartera. Y ahí sí ya puedes empezar a incrementar un poco la participación de CDR, sobre todo cuando tenés un horizonte de 10 años. Incluso en esto está bueno el análisis temporal. Los primeros 3, 4, 5 años de ese horizonte quizás es mayor la participación de las acciones que la de lo que es renta fija, y a medida que te vas acercando vas yéndote más hacia instrumentos más de renta fija. ¿Existe esta condición, digamos, bueno, yo me acerco a activos de más riesgo y puedo lograr mi casa antes que en un perfil más conservador, o no tiene nada que ver eso? A ver, en las finanzas hay una definición de Warren Buffett que a mí me encanta, que es que el mercado de capitales es un dispositivo diseñado para pasar el dinero de la gente impaciente a la gente paciente. Que 9 mamás no hacen un bebé en un mes. Entonces, el tema de buscar acortar plazos, acortar horizontes, te termina impactando eso. Claramente, si vos la tasa de rendimiento que obtenés es más alta, lo podés lograr en un tiempo menor. Pero también estás expuesto a mayor riesgo. Exactamente, pero yo no partiría de un supuesto de una tasa de retorno más alta. Incluso, por ejemplo, si te cambio ahí quizás el objetivo, pero por ejemplo, una persona que está jubilada, cuando quiere obtener una renta, tengo un capital y estoy ahorrando para mi jubilación, quiero saber qué capital necesito a la hora de jubilarme. Bueno, tu perfil de riesgo va a influir en el capital que vos necesitás. Porque, por ejemplo, si vos sos una persona muy temerosa y decís, mira, voy a poner la mayoría de mi capital en inmuebles, bueno, los inmuebles te dan una renta anual hoy en torno al 2% anual en dólares. Si sos una persona que se anima a mejorar un poco el perfil de riesgo de tu cartera, tenés obligaciones negociables. Hablemos de las más tranquilas, que hoy te rinden en torno al 7% anual en dólares, entre 5 y 7% anual en dólares, y podés armar una cartera con eso. Entonces, tu perfil de riesgo sí va a terminar después influyendo en el capital que necesitarías al momento de una jubilación. Con respecto a esto que tiene que ver, bueno, básicamente con el dólar, ¿cómo están viendo desde Closing Bell Advisors esta visión sobre el dólar? ¿Cuál es la perspectiva, sobre todo hasta llegar a octubre y después? Bueno, a ver, el dólar en Argentina, yo siempre digo que es como, en Estados Unidos está lo que se llama el VIX, el índice del miedo. Bueno, en Argentina es mucho más fácil de entender, no hay que explicar tanta complejidad de opciones. Es el dólar, o sea, el índice del miedo es el dólar. Y
Cuando los gobiernos hacen mal las cosas, por un lado empezamos a ver los números de inflación y por otro lado empezamos a ver el dólar y Doña Rosa se da cuenta que estamos bien o estamos mal mirando ese termómetro. El dólar venía de 2 años en donde las subas no habían sido muy importantes, o sea, tuvimos... Sí, estuvo como planchado. Fue, artificialmente planchado, ¿no? También. Exactamente, en 2022 había subido 66%, siempre hablando del dólar MEP, el dólar de la bolsa, con una inflación del 95%, y en 2021 habíamos subido cerca del 41% con una inflación del 52%. Bueno, lo que llevamos del año, el dólar sube 113, comparado con una inflación aproximada, si lo tomamos por el índice CER, va en torno al 70% en lo que va del año. Sí. Punta a punta seguramente va a dar un poquito más, porque el índice CER tiene esta característica del rezago. Exacto. Entonces, desde ese punto de vista vemos que el dólar está recuperando parte del terreno que perdió, o sea, aquellos que compraron dólares en 2021 a fin de 2020 y lo tuvieron durante 2021 y 2022, con esos dólares cada vez se podían comprar menos cosas. Hacia adelante la perspectiva, cuando uno ve las propuestas de los candidatos, es de esperar que el dólar siga subiendo en el corto plazo, pero acá lo que tenemos que ver es qué dólar. Porque cuando uno habla del dólar oficial, sí, no caben dudas, no importa qué candidato gane, el día después de las elecciones generales vamos a ver que sube de nuevo. Seguro. El tema es si va a ser en la magnitud que fue la vez pasada, del 20%, o cuál será la magnitud. Ahora, cuando uno habla del otro dólar, y ahí ya va a empezar a depender de cómo empiezan a hacer las cosas del gobierno. No olvidemos que, por ejemplo, cuando gana Macri, asume en 2015, el dólar blue llegó a estar a 16 pesos y tardó casi 2 años en volver a ese valor. Bajó a 13 cuando se unificaron. ¿Sí? Entonces quienes compraron en 16 tuvieron eso. Y en 2002 tuvimos que el dólar llegó a 4 pesos. Incluso recuerdo, yo era muy chico en esa época, pero me acuerdo, me quedó grabado un economista que dijo el dólar va a llegar a 20 pesos y en mi casa todos se agarraban la cabeza, todo. Y tuvo razón, llegó a 20 pesos, pero como 20 años después. Entonces, claro, el momentum, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, en las finanzas eso termina impactando. Matías, bueno, estás también con un nuevo hijo hace poco, con Finanzas Simples para una Vida Feliz. Contanos cómo es tu nuevo libro. Bueno, acá lo tenemos, no sé si se llega a ver. Este libro lo escribimos en conjunto con Georgina Petaviera, mi socia en Closing Bell Advisors. ¿Sí? En este libro nosotros lo que buscamos y pensamos es, bueno, ¿qué temas nos hubiera gustado saber a los 18 años de finanzas? Sí. Esto que no tenemos, como muchas otras cosas útiles en la vida, no sé, dentro de la educación tradicional no aprendemos a cocinar, a manejar primeros auxilios y otras cosas que nos serían útiles en la vida. Bueno, la educación financiera tampoco ocupa un rol. Entonces, en este libro un poco viene a suplir esa falencia y lo dividimos como en buenas decisiones y malas decisiones, porque siempre hay un dicho que dice aprender de lo que le pasó a otro es más barato. Entonces, bueno, acá el libro un poco... Danos una de esas decisiones. Bueno, acá hablamos de buenas decisiones vinculadas a las inversiones, a los gastos, a los préstamos. Y en cuanto a esto, por ejemplo, una de las principales buenas decisiones vinculadas a las inversiones, hablamos de empezar de joven. Cuando uno empieza de joven, el sacrificio, esto que vos antes mencionabas, que uno se pone más grande y es más difícil ahorrar una parte. Seguro. Bueno, cuando uno empieza de joven, por ahí, si vos desde los 20 años ahorrás $50, cuando tenés 40 años para llegar al mismo número de capital a los 65 años, capaz que tenés que ahorrar $2.000. Vos decís, che, pucha, ¿cómo no empecé antes? Y eran solo $50 por mes. Y a 2.000 la verdad que no llega nadie para ahorrar $2.000 por mes. Entonces, ese tipo de decisiones. Después, vinculadas, por ejemplo, a lo que hace a las decisiones de los gastos, el tener un presupuesto, ver de organizarnos en esa materia. En cuanto a los ingresos, ver de estar en actividades que nos permitan obtener un ingreso que nos haga crecer, y ahí, bueno, desmitificando mucho todo esto de los esquemas piramidales. Tocamos temas incluso polémicos, como decir, che, ¿conviene o no estudiar un posgrado en el exterior? O sea, desde el punto de vista financiero. Sí, desde el lado académico también. Exactamente, es algo redituable o no.
Después el tema de cómo comprar una casa, convienen los créditos. También en este momento de la historia argentina es como hablar de un imaginario y algo, una ilusión, pero cada tanto nuestro país es un país cíclico, entonces conviene o no comprar tu casa con un crédito hipotecario. Eso te cuento breve, nosotros vivimos 1 año y medio en Estados Unidos, Sí. Con Georgina, y cuando uno a los norteamericanos les decía, en Argentina compramos las casas en una habitación cerrada, con los dólares arriba de una mesa, cara grande, pero el gas lo pagamos en cuotas, ellos piensan que estaba haciendo un show de stand-up, y no, o sea, nosotros vivimos en esto, es como el cuento de la rana que le van subiendo el agua, y no nos damos cuenta de la realidad en la que vivimos, pero en el mundo lo normal es comprar tu casa, un bien en el que vas a vivir muchos años con un crédito. ¿Por qué vas a perjudicar a tu yo de hoy teniendo que hacer una erogación tan grande? En países mucho más evolucionados o más desarrollados, hasta aún no solo una persona termina de pagar el crédito, lo pagan los hijos, los pagan los nietos a veces. Es como... Sí, a ver, está bueno que lo puedas pagar vos, o sea, que el crédito hipotecario te lo dan a 15, 20 años y vos sos el que lo vas a vivir ahí, está. Pero sí, a veces es esa posibilidad de poder repartir ese gasto en el lapso en el que lo vas a estar usando, que es un poco lo que recomiendan desde las finanzas siempre los libros. Matías, ha sido un placer que estés con nosotros en Abriendo Mercados. La verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos dado estos consejos. Muchas gracias a vos, Adrián, por haberme invitado. Entonces nos despedimos de Matías Daguero, que ha pasado por Abriendo Mercados. Ha sido un placer tenerlo porque nos ha dado la pauta, Charlie, que podemos tener una casa si invertimos bien. Si aprendemos de finanzas, si planificamos nuestra vida financiera, y yo creo que eso es lo más importante en estos tiempos, y sobre todo hacerlo desde más jóvenes tendrá un mayor impacto en nuestra vida financiera.